Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Marea Divergente. Este espacio donde navegamos juntas, mundos revueltos, las aguas del lenguaje, las emociones y esas conversaciones que a veces nos transforman o a veces nos alejan y nos llevan a la deriva. Hola Laura, ¿cómo estás? Y cómo estás a todos los que nos escuchan. Estamos acá muy emocionadas, yo cada vez me impresiono más, cómo van ascendiendo los números. Primero era el 1, súper asustadas, y ahora vamos en el número 7. Pero antes de continuar, hay una acotación muy importante que hay que hacer. En el episodio 1 les habíamos explicado, yo creo, el por qué, o en el episodio 3, si no estoy mal, como la simbología que tiene para nosotras el número 9. Y en el episodio número 7, 9 de junio, tenemos un evento canónico, un evento muy importante. Y es que una de nuestras integrantes, el 50% de Marea, que está al otro lado del Atlántico, está de cumpleaños. Feliz, feliz, feliz cumpleaños desde fuera acá, desde estas corrientes de Irlanda, y se las enviamos todas hasta Colombia. Entonces, feliz cumpleaños a nuestro 50%. Gracias, de verdad. Es un día que me hace muy, muy feliz y es con nuevo episodio todavía más. Total, los 9 son muy simbólicos para nosotras y llegó este día que era muy, muy importante. Entonces, vamos a celebrarlo con toda, con el episodio, un episodio con una temática bastante importante y particular, y como digamos que nos reta a nivel como de relaciones, de comunicación en la adultez, porque las cosas cambian, porque maduramos, porque ahora somos más conscientes, pero como que en ese ser conscientes de lo que somos, también como que nos cuesta un poquito como conocernos, como presentarnos. Sí, entonces, ¿cómo es conocerse con alguien nuevo? ¿Cómo vivimos hoy esas primeras interacciones, cuando la vida ya nos ha moldeado, sacudido y enseñado tanto? Oye, y sí, nos ha enseñado un montón. Y es que es en ese momento en el que alguien aparece y empezamos a tantear el terreno, es el que vamos a hablar. ¿Cómo hablo? ¿Qué cuento? ¿Cómo me muestro? Esas son preguntas que, o al menos nosotras en nuestras conversaciones nos hemos preguntado, y por eso decidimos traer este episodio. Y es que esto no solo aplica, es importante hacer la aclaración, no solamente aplica para una cita romántica o desde el propósito pues amoroso, sino que aplica para cualquier vínculo que se comienza. Una amistad, una alianza, incluso una conversación inesperada que despierta algo en uno. Y es que mira que a medida que crecemos, conocerse ya no es tan simple. La espontaneidad de la adolescencia se transforma y ahora llevamos a cuestas historias, decepciones, aprendizajes, y con eso también viene como voy a poner filtros, voy a poner estos límites, estas alertas que me indican como, usted ya vivió eso antes, y entonces como que uno crea un caparazoncito que al final del día, si queremos conectar, si queremos conocer a alguien más, si queremos crear como un vínculo. Por ejemplo, acá yo como vamos a crear un nuevo núcleo aquí, pero también queremos protegernos. ¿Cómo pasamos esa frontera? Bueno, Julia, ¿tú sientes que ha cambiado tu forma en la que interactúas, inicias vínculos en esta adultez? Yo sé que ya hemos pasado y estamos tras ya, pero pues creo que estos 20 nos enseñan precisamente a fortalecer o a mirar cómo vamos a manejar esos vínculos de aquí en adelante. Yo la verdad me siento en una adolescencia avanzada.
Adultez, eso suena muy serio. Yo soy una adolescente avanzada. Superior a los 40, ¿qué? Total, sí, ya. Es uno va modificando como, no, es que las personas son adultas a los 30. No, yo estoy en la plena flor de mi adolescencia. Pero sí, totalmente, yo la verdad, y más, digamos que con este cambio de país y todas las cosas, uno definitivamente siente como el cambio y el impacto de las relaciones. O sea, yo me acuerdo, yo cambié de colegio las veces que usted quiera para poderme graduar. O sea, no porque fuese una estudiante como problemática, sino porque mi familia nos mudamos de un lugar así que, ¿cómo es que cambió porque era problemática? No, a mí nunca me echaron de ningún Puro lado. contrato condicional. No, ese no fue el caso, sino que mi familia sí nos mudamos como de varias partes. Entonces, digamos que yo sí tuve como, o naturalicé como esas primeras interacciones cuando uno era niño o era adolescente y era algo como más instintivo y casi automático. Ay, hola, vos de dónde venís, yo vengo de tal pueblo, yo vengo de este colegio. Ah, listo, salimos al descanso juntas. Listo, ya tenía mi grupo de amistad y ya de ahí hasta el infinito y más allá. Ahora, por ejemplo, aquí viviendo ahora, me doy tiempo, escucho más y también como dudo más y como me pongo como primero a observar el comportamiento de las personas. Eso para mí acá es un pasatiempo. La gente, cómo se relaciona, cómo interactúa y ahí yo miro si decido o no ingresar. ¿Por qué? Porque digamos que con las experiencias pasadas el corazón también se ha fracturado y como decías, no solo desde lo romántico, porque las familias, amistad también se rompen, pero también hay aprendizajes y ese aprendizaje a veces te hace entrar en modo escala, que es lo que yo hago observando a las personas, qué valores tienen, creen en la igualdad, cómo se expresa, cómo habla de su ex en un sentido romántico, sabe lo que quiere. Entonces uno entra como ahí, como observemos y tomemos nota. Es que es un escáner emocional que no es que sea incluso ni siquiera intencional. Eso fluye y ya hace como parte de uno, porque yo también me he visto ahí, Juli, como si uno quisiera leer todo el mapa de la otra persona antes de siquiera dar el primer paso. Y es que, si lo pensamos bien, cuando éramos adolescentes, nuestras relaciones se construían desde esa necesidad de pertenecer. Queríamos que nos quisieran, queríamos agradar, que nos validaran. Entonces terminábamos siendo muy complacientes y a veces incluso actuábamos como otras personas para poder encajar en esos círculos, en muchos diría yo. Total, y mira que cuando yo me mudé de Santa Bárbara del pueblo a la ciudad, como que todo el mundo hablaba de cosas muy comunes, o sea, no había, ay, este grupo habla de esto, ese grupo habla de aquello, no, como que todos seguían como la misma corriente. Entonces, por esa época, todo el mundo estaba adicto a estas películas de vampiros y a todo el mundo le gustaba la misma música. Entonces, ¿uno qué hacía? Yo a la final era como, bueno, si yo quiero hablar el lenguaje de lo que ellos están hablando, ¿yo qué tengo que hacer? Pues como imitar esos gustos. ¿Me gusta o no me gusta? Pues digamos que uno está dentro de una corriente a la que a la final uno se adapta tanto que aún esas cosas como que le terminan gustando. Digamos que uno tenía unas opiniones diferentes, pero entonces uno suavizaba sus opiniones, porque el grupo, la masa, le gustaba eso y eso era lo que estaba aceptado. Y entonces uno decir, ah, pero es que uno criticar como algo es como, eres el alma de la fiesta. Entonces hacíamos silencio en cosas que importaban, todo por sentirnos parte de algo. Y es que no hay nada más incómodo que uno está en una conversación y todos están hablando de algo y uno está como por fuera. Y claro, eso también tiene una función en la vida, pero ahora definitivamente algo cambió. En esta adolescencia avanzada nos hemos tomado el tiempo de conocernos más y entonces ya uno dice, vení, yo la verdad no quiero tener esas relaciones o esas interacciones en las que yo quiero seguir una corriente. Yo quiero literalmente saber qué es, o sea, Juliana, ¿qué es lo que quiere? ¿Realmente quiere eso o qué es lo que quiere? Entonces ya digamos que hemos desarrollado ese trabajo interno, entonces sabemos qué queremos o por lo menos más o menos qué no queremos, que es más fácil, que nos duele, que no toleramos,
porque solo cuando somos reconocidos en nuestra totalidad emocional, moral y social podemos tener relaciones sanas. Como ya entendimos eso, y eso exige una real escucha y un entendimiento mutuo, uno dice, yo esto me lo voy a tomar con despacio. Sí, sí, Juli. Y es que esa manera precisamente es la que transforma por completo la manera en la que nos terminamos relacionando. Pues nuestras historias transforman y también el valor de descubrirnos un poco y empezar a construir y a darnos un lugar, de darle un lugar a nuestra voz, porque ya precisamente soltamos y no buscamos encajar en los moldes o en un grupo, sino que intentamos es construir algo que se parezca a nosotras, que resuene con lo de nosotras, que cuando nos vamos a dormir no sea como, ay, pucha, y yo cómo hago para sostener esto, qué cansancio, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, pero pues ya que, y empiezan a relacionarlo incluso a uno con esas prácticas y uno no está ni siquiera conectado con eso, entonces es como, Horrible. no, yo ni quiero ir ligera y quiero estar ligera y quiero hablar desde mí. Pero este también aparece un dilema y es cómo me muestro tal cual soy sin sentir que debo complacer, porque es que a veces cuesta mucho, Juli, diferenciar entre conectar genuinamente Ujú. o volver a caer en el patrón de agradar para ser aceptar, porque es como, "Ay, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Pero ¿y si no lo hago, soy el bicho raro? O quedo excluida, o es como, no, pero intégrate. Y yo me siento cómoda siguiendo una conversación que no resuena conmigo y no quiero estar ahí o entrar, porque también se van a generar ciertos debates, pues, y no quiero entrar a defender tampoco mi punto. Es muy complejo. Y mira que haciendo como el comparativo entre la adolescencia y ahora, digamos que la adultez, uno en la adolescencia era como, ah, eso es lo que está de moda, ese grupo musical, esa película, ah, bueno, entonces yo me la veo, yo escucho y todas las cosas. Y ahora es como, bueno, a mí me gusta subir montañas, entonces yo voy a buscar antes el grupo que le gusta porque yo quiero ese tipo de cosas. O sea, es la masa, no sé, le gusta cualquier otra vaina, yo voy a buscar es el nicho que sigue lo que a mí me gusta, ¿cierto? De esa diferenciación de, es que yo no quiero agradar, yo quiero es serme fiel a mí. Pero cuando a veces uno no encuentra como esos grupos, uno dice como, yo tampoco quiero estar como aislada. Entonces, ahora el reto es entablar vínculos sin renunciar a lo que somos, porque a la final, cuando uno busca agradar, pues lo que finalmente está haciendo es traicionarse. Entonces, te dedicas tiempo para conocerte, pero a la final en público lo que haces es seguir algo que sabes en lo profundo de tu ser que ahí no es. Y eso también aplica para las amistades. Es muy distinto tener amigos con los que no necesitas fingir, donde no necesitas decir, hoy no tengo energía para salir, o sea, como sé que habíamos quedado, pero desde lo profundo de mi ser, hoy Saturno se movió y me tiene la casa inundada. Mentira, yo no sé si Saturno es agua, pero como que hoy la verdad no, no, o sea, como no quiero, discúlpame y que eso no sea un problema, donde Sí, porque puedes trae incluso mostrarte sin como ese en maquillaje. excusas. Ujú, total, Como, total. ay, no, ven, es que tengo que hacer esto con mi mamá o se me presentó tal cosa, cuando uno lo que literal no quiere es salir, no tiene Ajá. energía. Y es que precisamente, Juli, pues eso que dices, ese tema incluso del maquillaje emocional, porque es que de cierto modo no se trata de borrar todo, sino de traer nuevas formas, pues, porque eso y sea lo que sea nos compone, nuevas conversaciones, de darnos permiso para preguntarnos qué tipo de vínculos quiero cultivar, desde qué lugar me estoy mostrando, porque igual la que hace vínculos hoy a los 30 no es la misma que los va a hacer en un año o en 5 años, ¿cierto? Todos nos vamos mostrando desde lugares muy diferentes, pero sobre Ujú. todo me estoy sintiendo libre y creo que es súper importante este pedacito y es preguntarse, ¿me estoy sintiendo libre al hacerlo, al mostrarme, al fluir? Porque es que el lenguaje que usamos se convierte en ese acto de autenticidad. La comunicación ya no es como un tema automático
con personas o en grupos de personas, sino que se vuelve algo más consciente con los demás y con uno mismo, siéndose fiel, que incluso vos lo decías ahora, y es como, Ujú. venga, pues yo no me voy a traicionar, yo soy lo que soy y resueno aquí, o pues me voy, me hago a un lado y respeto tu punto. Total, y mira que eso que estás diciendo ahí me conecta con algo que decía este teórico Erving Goffman, que todos actuamos usando como máscaras sociales según el entorno. Entonces, con mi familia yo utilizo esta máscara. Entonces, en el trabajo yo utilizo esta otra versión de mí. Aquí, por ejemplo, que yo comparto casa como con ella, como que esto. Y como que esas diferentes versiones mostramos literalmente una versión escénica de nosotras mismas. Y claro, eso es muy útil, porque es muy útil porque digamos que uno y no es que uno sea, es que no significa que las máscaras sean hipócritas, sino que, como ya habíamos dicho, el hecho de uno mostrarse, eso implica un esfuerzo, una inversión de energía. A veces hay lugares en donde no necesariamente uno comparte ciertas áreas de uno. Entonces yo, ¿por qué digamos que en la escuela yo voy a hablar acerca de cosas privadas? Eso no tiene nada que ver. Ahí digamos que es un espacio para socializar, entonces yo me muestro como digamos que me adapto a ese ambiente de socializar. Pero llega un momento en el que quiero recuperar mi energía y es como, ay, me esfumo, bye. Y hasta ahí estuvo el asunto. Por ejemplo, acá en la casa, pues digamos que uno trata como de generar como un ambiente como más de hogar, pero aún así uno como que mantiene como un límite y una frontera. Pero también llega el punto en el que es agotador. Porque ¿qué pasa cuando esa actuación se convierte en el único idioma que usamos? Oye, sí, es que precisamente ese tema de las máscaras que vos mencionas, pues, efectivamente las máscaras no están mal, mm, pero uno creo que dependiendo del entorno sostiene una, que hace parte de Ujú, uno, pero que no es uno completo. Pues porque yo en el trabajo seguramente no soy como soy con su merced, no soy como soy con mi ujú. familia. Todo eso me compone, pero es dependiendo del contexto que yo soy. Pero hay momentos en los que uno se pone una máscara que definitivamente no es por encajar. Y ahí es donde estamos pues, como Ok. hablando de cómo construyo un nuevo vínculo sin perderme en ese proceso, siendo Ujú. yo, porque precisamente como vos decías, pues eso termina desgastándolo a uno en cualquier momento, manda a uno todo al carajo, porque mantener esa versión pública que no se aleje de la íntima, mm, que no nos haga caer precisamente como, que no se aleje pues como de la íntima y no nos haga caer en lo superficial. Yo estoy ahí y soy lo que es el grupo. No, venga, espera, ¿qué es lo que eres vos en la profundidad? Relaciones incluso que no resisten el silencio, porque hay grupos en los que este silencio tan incómodo, Ay, no horrible. podemos vivir con el silencio, pues y no pasa nada, no es un momento incómodo, es un silencio normal. Porque eso, esas relaciones que no resisten el silencio precisamente, que no sostienen una verdad incómoda, es como, venga, dónde estamos parados, por qué se tornó incómodo este momento, porque estás siendo tú o porque no estás siendo tú y no sabes cómo sostener ese momento. No sé si me hago entender, de pronto es un poquito Total, enredado, total. pero es como, pucha, tú estás hablando, estás diciendo algo y yo me quedo callada porque es un momento incómodo, porque no sé cómo reaccionar, si lo que voy a decir lo digo desde mí o si lo que voy a decir lo digo desde lo que creo que tú quieres escuchar. Mariachis, eso nos desdibuja un montón de, pero eso no es lo que yo quiero decir, eso no es lo que yo soy, pero como que lo voy a decir. Y entonces muchas veces, precisamente, es porque en vez de abrir una puerta, abrimos es un catálogo. Estas son mis fortalezas, estas son mis heridas, pero no me preguntes de eso, por favor, porque todavía no lo he sanado. Y entonces, ¿qué conexión real ahí construimos? Si yo no estoy hablando desde lo que soy, sino desde lo que quiero agradar. Laura, y mira que lo paradójico de todo esto y como hablándolo desde mi experiencia y un poquito como de lo que
conozco de su merced y lo que pues hablamos, y es que digamos que en la adultez como que ya nos conocemos un poquitico más. O sea, es como que vení, o sea, esas máscaras o esa intención como de seguir a todo el mundo o de hacer lo que digamos que está en tendencia, todas esas cosas, como yo ya renuncio a eso y yo voy a dedicarme a preguntar como a Juliana qué le gusta o qué no le gusta o qué le gustaría hacer o qué no le gustaría hacer. Entonces digamos que ahora tenemos un poquitico más definido, no tanto qué nos gusta, más bien qué no nos gusta, qué nos duele, que ya no estamos dispuestas a tolerar porque decimos como no, yo dejé pasar acá en un momento como me hice la de no veo, no veo, no escucho, no siento y después de que se pasó esa línea, de ahí para adelante fue un desastre, pero aún así a veces sentimos que debemos suavizarnos, como que tenemos que agudizar como ese filtro social que ya por naturaleza uno sabe que no puede decir todo lo que dice, todo lo que piensa, pero que a veces es como que aquí ajustan un poquitico más, como hay que fingir un poquito más como en este aspecto, porque el miedo al juicio sigue ahí. Y porque también hemos aprendido que ser transparentes o ser demasiado transparentes, demasiado honestos, eso trae consecuencias. No, Juli, ¿quién dijo consecuencias de qué? No? Tengo 50.000 pruebas y cero dudas Cero definitivamente. dudas. Ajá. Parte, parte de eso lo explicaba Axel Honneth, pero Ajá. explicarlo bien, guapetón. Toda identidad necesita ser reconocida para afirmarse, porque entonces, si no sentimos una validación, tendemos a ocultar partes de nosotras. Ujú. Entonces es como si pensáramos, esto mejor no lo digo, esto no lo voy a mostrar, esto no lo traigo. Y ahí es donde aparece esa versión paralela que es más cómoda, más aceptable, pero también es menos viva, porque no es tan yo, porque yo me acomodé. Entonces, hasta dónde realmente por esa validación me empiezo a perder. No, pero es que decirlo así, eso de me acomodé, me ajusté. Como que yo soy un triángulo y había un cuadrado, o sea, a lo pizza. Soy un círculo, pero a la caja vino cuadrada, me adapté, me funcioné. Uy, no, y es que incluso, sí, porque es que muchas veces uno es como, ok, uno ya se adapta a las relaciones o los vínculos que traía de antes, mientras yo me moldeé y Ujú. encontré y afiné mi voz, pero ¿qué voy a asumir ahora con las nuevas relaciones, con los nuevos vínculos? ¿De verdad me quiero adaptar? ¿De verdad quiero una versión que no es Ujú. tan viva, que no resuena tanto conmigo? ¿Me quieres acomodar? ¿O simplemente quiero ser aceptable con los nuevos vínculos? Porque mira que eso es un, eso es un debate interno, eso es un dilema, digamos que podríamos decirlo así, muy interesante, porque cuando no estás solitario, no, o sea, las licencias de ser, de escuchar la música que uno quiere, de ver las películas que uno quiere, que uno dice como, y eso lo llaman disque gusto culposo. O sea, cuando yo estoy en privado solo disfruta el 300%, pero cuando tengo que mostrarlo es como, ay, este es mi gusto culposo. O sea, como siempre busco una forma de excusar, como para que si me vas a criticar, critícame a pasito porque es un gusto culposo. No significa que me guste toda la discografía de este cantante. Me gusta esta canción y ese es mi gusto culposo. Pero en la intimidad realmente es un gusto culposo. Y entonces cuando, Pesado. sí, pesado, porque es que, ay, eso cansa mucho, como decíamos, como es que uno ajustar como esa máscara para agradar y como para que lo acepten, para que uno esté incluido en ese grupo, uno es como, vení, yo ya no quiero eso. Entonces, cuando alguien rompe ese ciclo, digamos que de eso de no lo quiero mostrar, cómo lo digo, cómo lo expreso, mejor no, pero entonces si lo digo, entonces digamos que huyen o cualquier cosa. Cuando alguien dice de entrada a lo muñequito, cuando uno estaba chiquita que tenía un ojo así todo cerrado y uno abierto, que estaba, mejor dicho, en las peores condiciones, dice, vea, yo no estoy bien. Así digamos que yo escribo mi salud mental, que, ¿cómo está Juliana?
Y digamos que alguien aparece y como que uno se muestra y como que uno encuentra una persona en la que uno tiene la confianza de decir, venga, yo no estoy del todo bien, pero quiero hablar contigo desde donde estoy. O sea, no es tu responsabilidad cómo yo tenga el ojo y cómo esté desquiciada y toda la vaina, porque ese es mi trabajo. Pero quiero mostrarte de que esto soy yo. Y esa honestidad desarma. O sea, porque no es lo común uno mostrarse desde esa vulnerabilidad y de esa transparencia y tener la confianza de hacerlo. No es una sobreexposición, es una declaración de realidad y a veces es lo que más respeto genera. Literal. Y ahí lo relaciono un poco profundo, lo que acabas de decir, que es real, no es fácil abrirse, pero eso lo relaciono un poco con los teóricos de nuestras corrientes de la comunicación. Hallman, no sé si se dice así, y Taylor Ujú. llamaban la autorrevelación progresiva, al hecho de compartir de a poco, de compartir en capas o a capas, porque si hay reciprocidad, se fortalece el vínculo. Yo voy mostrando, yo voy soltando y si veo que también están entregando, si resuena con esa persona, si hay entendimiento, si hay, incluso ni siquiera entender es comprender, ok, acepto, estoy de acuerdo, el vínculo, esos vínculos empiezan a fortalecer, porque de alguna manera no se trata de contar todo de una, Ujú. venga, yo le cuento mis 30 años, sino de abrir esos canales de verdad, de mostrar las partes que aún duelen, pero también esas que están floreciendo, Juli, pues porque uno se está cambiando y está evolucionando. Y mira que uno aprende, o sea, digamos que uno al primero, uno se iba así como en un tobogán de una a entregarse al 300% y uno aprende en el que uno es como, o sea, es como un arbolito en primavera. Las cosas van pasando por etapas cuando uno está listo, cuando las condiciones se están dando, porque no solamente uno, digamos que uno está dispuesto, pero digamos que yo necesito un ambiente, un ecosistema propicio para yo ir mostrándome, porque yo saco una hojita y paso un ventarrón y me la arrastra, es como, esto digamos que no era como el escenario para hacerlo, entonces uno se va deshojando por capitas. Y es que cada vínculo es una construcción conjunta, ¿cierto? Es ese ecosistema que uno va creando. Como yo doy y espero como, bueno, estoy segura, entonces uno se va abriendo. No existe antes de nombrarlo, ¿cierto? Kenneth Jergen lo explicaba desde el construccionismo social. Los significados no son universales, se construyen en la relación. Por eso, si no hablamos, suponemos. Y muchas veces lo que imaginamos está más conectado con nuestros temores que con la realidad. Y entonces, si no nos damos esa apertura a comunicarnos con el otro, pues entonces, ¿cómo esperamos tener unas relaciones significativas o que esa relación o ese vínculo, sea el que sea, amistad, amoroso, lo que sea, digamos que siga creciendo si no nos damos la oportunidad como de abrirnos? Obviamente, somos adultos y hemos pasado por muchas cosas. Cada uno tiene su mochilita como, ay, es que me pasó esto y me pasó aquello y es responsabilidad de cada uno manejarlo, pero debemos crear un ambiente en el que tengamos la confianza de compartirlo sin estas máscaras sociales. Juli, sí. O sea, exactico. Huepucha, poderosísimo. Ojalá lleguen aquí, igual de pronto se los cortamos para que lo puedan chismosear en redes sociales. Pero, Juli, de eso que decías es que incluso cuántas veces no hemos asumido cosas solo porque el otro no dijo algo a tiempo. Entonces yo llego y me creo la película y no lo asumo, no lo tomo, no, me hago un 8 ahí. No, no lo digo a tiempo. Ahí me creo otra historia. O también porque nosotras o nosotros no decidimos preguntar. Simplemente nos reservamos y esperamos. Y es que ahí es donde precisamente se enredan muchas de las cosas, porque al final terminamos perdiendo conexión, esos vínculos que pudieron ser muy lindos, ser súper potentes, solo por no decir las cosas cuando tocaban, como debía ser.
Así que, bueno, ya cerrando este maravilloso episodio número 7, si estás pasando es en este momento que estás conociendo a alguien nuevo, te abrazamos porque está bien tener miedo, está bien poner límites, son más que necesarios, o sea, no se reserven esos límites, póngalos, exprésenlos, pero también está bien decir, esto soy yo, esta soy yo hoy, así es como yo soy, y si quieres podemos caminar un rato juntos sin tanto disfraz. Juli, sí, sin tanto disfraz, igual uno entiende que, que uno tiene sus historias, su caparazón, esos límites, pero también hay que saber y ser un poquito flexibles para no cargar al otro con las Total. historias, porque seguramente el otro o la persona con la que estés charlando en estos momentos, pues te va a traer otra lección de la que no estás preparada y en la que creíste de pronto estar preparada por cosas anteriores, pero seguramente por poner límites radicales o por cargar a esa nueva persona con una historia anterior, no permite que fluyan las cosas como debería ser. Porque es que incluso al final no se trata de parecer o tratar de ser perfectos, sino de ser lo más verdaderos posibles. Esas relaciones que nacen desde la honestidad tal vez no duren para siempre. La relación que dura para siempre escasamente es la de la mamá. Lo hablo porque hay casos en los que no hay buena relación con la mamá, la mayoría sí, pero es como casi la única relación que dura para siempre. Entonces, no precisamente porque nazcan desde la honestidad van a durar para siempre, pero seguramente sí van a dejar huellas reales y eso, años luz, ya es demasiado. Total, o sea, digamos que acá el mensaje es como, no importa si esa relación, digamos que estás construyendo en ese momento, no dura para siempre porque te mostraste al 100%, esa era la lección que tenías que aprender. O sea, porque entre más fiel seas a tú misma, más cercana vas a estar a ese grupo de personas que te van a querer exactamente por cómo eres. Y esa energía que estás gastando intentando crear una versión que se adapte a cierto grupo porque digamos que quieres pertenecer y quieres vincularte, va a ser mejor aprovechada diciendo tus chistes, haciendo tus cosas, riéndote como a vos te gusta y Siendo tú. ocupando el espacio que por derecho tienes. Así que gracias por navegar esta marea con nosotros. Si este episodio te hizo pensar en alguien, en una historia que estás viviendo, compártelo. Tal vez también le dé luz a otro corazón. Así es. Así es, literal. Como decía Julia ahorita, te abrazamos y estás atravesando esas nuevas conversaciones para generar un vínculo de amistad, de alianzas amorosas. Entonces, si quieres seguir profundizando estas conversaciones, ya sabes, búscanos en redes, en Instagram o TikTok como marea.divergente. Ahí seguiremos conversando, preguntando, desarmando y construyendo juntas. Nos escuchamos en la próxima marea. Un abrazo fuerte desde Medellín y recuerda, siempre estamos a una conversación de transformar toda nuestra historia. Bye bye, chao. Chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.